¿Quién la proclama? Yo, hermanito. Yeah. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Un sábado, al pasar él a través de los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas según iban caminando. Los fariseos le decían: ¿cómo hacen en sábado lo que no está permitido? Y les contestó: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y hambre? Él y sus compañeros, ¿cómo entró en la casa de Dios en el tiempo de sumo sacerdote a y comió los panes de la proposición, que solo pueden comer los sacerdotes, y dio también de ellos a los que iban con él? Y les decía: el sábado os por el hombre, y no el hombre por el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, eso está fuerte. Eso está fuerte. Estaban haciendo el día santo. Está el Shabbat. Shabbat está. Jesús pasa por los sembrados. Ese día que el Señor, cuando hizo el mundo, el sábado es el día del descanso, el séptimo día, ¿verdad? Y según la ley de Moisés, solo estableció Yahvé, hay que descansar de la tarea, pero hay que congregarse. Es el día santo donde se le dedica al Señor, ¿verdad? El día del descanso. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Cogieron espigas para comer y los fariseos le estaban mirando para murmurar que cómo pueden hacer eso en un día santo. Entonces se entiende lo que le dice: el sábado se hizo para el Señor y no El hombre para el hombre para el sábado, y no los sábados para el hombre, porque cuando David estaba huyendo de lo que le seguía a Saúl a matarle, él entró a la casa del sacerdote y le pidió los panes que solamente era para los sacerdotes, era un pan especial. Y comió él y comieron todos los soldados que estaban con él, que no eran purificados como los sacerdotes. Pero entonces eso no fue un pecado, porque supuestamente era un pecado que merecía la muerte. O sea, cuando hay necesidad, Es la necesidad. Cualquier día es importante para suplir las necesidades del prójimo, de hambre, de lo que sea. De sed, de enfermedad. De lo que sea. Esos panes sagrados, ¿en qué lugar estaban? En el lugar santo. Esos panes sagrados en el tabernáculo, ¿verdad? Yo se lo he explicado 10 veces. El tabernáculo, tenemos el atrio, que está el altar del holocausto, que es como un patio. Luego viene una casita y tiene una entrada que se llama el lugar santo. En el lugar santo hay el altar del incienso y está la mesa de los panes. Esos panes se ponían una semana. Ahí está también la luz, la minora. Estaba ahí. La minora en el lugar santo. Porque en el lugar santísimo, que era pequeñito, que solamente tenía una cortina que lo dividía del lugar santo, solamente estaba el arca del pacto, donde moraba la presencia de Yahvé. Entonces, en esa arca adentro, lo que estaba eran los 10 mandamientos y la vara de Aarón que floreció, los querubines. Pero en el lugar santo están los
pan en la mesa, 12 eran. Ellos lo ponían así y ese pan no envejecía. Entonces era un pan santo, porque ese pan representaba lo que nosotros estábamos hablando de ese sagrario, del pan vivo bajado del cielo, que es Jesús. Entonces ese pan no se podía botar, era un pan santo, consagrado. Entonces ese pan solamente lo podían, los sacerdotes traían unos huevos y se comían ese pan, un pan sagrado. Solamente era permitido a los sacerdotes. Entonces cuando David viene, lo que el Señor nos quiere decir es: por encima de la ley está el ser humano. Una cosa son la parte de la ley que el Señor no cambia, son aquellos en las cuales hay pecado: matar, robar, envidia. Pero hay otras leyes que son las leyes sagradas que están en Levítico, que son las leyes de los ritos que se celebraban en la asamblea. Como nosotros usamos en la misa, tenemos ciertos ritos. Esos son los ritos de la santidad de Dios. Y para Dios no es más importante los ritos que el ser humano, que su creación, que Él hizo a imagen y semejanza de Él. Por eso Él dice, no es más importante que los panes estén ahí y se lo coman los sacerdotes, que el ejército de Dios que viene con hambre de pelear la batalla del rey David muera de hambre y que los panes se lo coman los sacerdotes que están en su casa y coman, el ejército puede comer. David, como lo sabía, que era un hombre ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo, le da a su ejército los panes consagrados. Los panes consagrados. Eso no era anatema. ¿Qué es lo que es anatema? Anatema es lo que te trae maldición a ti. ¿Verdad? Es un anatema cuando tú haces algo que va en contra de la ley de Dios. Ejemplo, cuando te pones amuletos. Todas esas cosas de la nueva era, cuarzo, todas esas cosas que tú lo coges para que esas cosas sustituyan la cobertura de Dios en tu vida. Eso es así. Entonces, Señor, lo que nos quiere decir a nosotros, lo más importante del Shabbat, del sábado, es tu morar en la presencia de Dios. Ese día el Señor lo corrió para que lo alabaran, para que se congregaran como comunidad a alabar y a glorificar y a ensalzar y adorar a Dios del universo. Si tú tienes hambre y comida, eso no era un pecado. Porque tú no lo estabas haciendo por soberbia para tú desafiar la ley de Dios. Ya cuando tú la desafías, es un pecado. Ejemplo, cuando nosotros éramos niñas, el sábado en la cuaresma uno no podía bailar ni comer, o sea, a mí me enseñaron que el Viernes Santo y los viernes de cuaresma no se come carne. Si yo lo hago para desafiar la ley, para que vea que eso no es malo, peco. Pero si yo lo hago porque estoy enferma, como hacía Francisco de Asís, que a sus enfermos, como en cuaresma, le daban toda la carne, le hacía la sopa y le daba las mejores carnes el Viernes Santo y los viernes de cuaresma para que los enfermos se nutrieran. Él no estaba desafiando la ley. Entonces, Francisco sabía que no era un pecado darle la sopa de carne a los enfermos
Ya, él se abstenía porque él estaba sano y comía pescado. Eso es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. No es más importante la ley que el ser humano. Y él no estaba violando la ley. Lo que pasa es que el espíritu religioso que tiene la gente, la religiosidad, vive buscando pecaminosidad en los seres humanos. Vive buscando en que ellos fallan como creyentes del Señor. Ellos no viven buscando que tú espiritualmente crezcas. Oh no, mira, Iri lo que hizo no se presionó cuando entró en la iglesia. Mira lo que hace, eso no se puede hacer así. Cogió la hostia con una sola mano y viven buscando miles de cosas. Le ponen muchas arandelas. Por eso el Señor le dice, oigan lo que los fariseos le dicen y los escribas. Ellos le ponen mucha carga de leyes al pueblo que ellos no cumplen. Y solamente viven señalando. Eso sí es pecado. ¿Verdad? Otro ejemplo. Si yo soy casada por la ley y yo soy católica y yo quiero comulgar, yo no puedo comulgar si no estoy casada. Pero usted no sabe, si yo fui de un sacerdote y yo hice un pacto con él y le dije, nosotros nos vamos a separar maritalmente hasta que nos casemos, estamos haciendo los trámites y el sacerdote dice, pueden comulgar. ¿Por qué? Porque la que tiene que saber si peca o no, comiéndome y bebiéndome la sangre de Cristo, soy yo. Pero si me para una fila y dice, Iri está cometiendo pecado, porque ella sabe que vive en unión libre o solamente amancebada prácticamente, porque ella no está casada, ella sabe que no puede comulgar. ¿Y cómo usted sabe que no puede comulgar? Usted no sabe, porque el único requisito es ese. Y si yo y mi esposo hicimos un pacto y lo violamos, yo no estoy engañando al sacerdote, ¿a quién estoy mintiendo? Al que te guste. Entonces por eso, entonces nos volvemos que fariseos. Lo que queremos ver los pecados de los demás. Ellos son los santos, ellos son los que nos violan, ellos son los que saturan el pueblo. Y en vez, no nos podemos convertir en fariseos. Y en vez de nosotros hacer que la gente venga a la iglesia, ¿qué hacemos? La alejamos. Porque a nosotros nadie nos manda a estar, ¿verdad? Juzgando, no, aplicándole las leyes de nuestra fe a nadie. Usted confórmese. Ya si el hermano viene y le pide una explicación, usted se lo da. Eso es lo que dice Jesús. Yo soy el Señor del sábado. Y si el Señor Jesús me manda a mí a vivir en santidad y me manda a mí a no estarme fijando, murmurando, criticando a los demás, es lo que quiere que vivamos congregados como hermanos, ¿verdad? Protegiéndonos uno con otro, enseñándole a cada uno el camino que nos lleva a la salvación. El Señor Jesús lo que quiere es que vivamos nuestra fe, no la fe del otro. Eso es lo que Él dice. Si el otro tiene hambre, todo lo que hay es bendito. Y el hambre del hermano es más grande que el sábado. Por eso el Señor le dice, hipócrita, porque si se te cae a ti la ovejita que vale mucho, tú buscas una soguita y la sacas. Entonces quiere que este hijo de Abraham no sea salvo. Oye lo que es el espíritu religioso.
de tú creerte que primero está la ley que el hermano, que ellos prefieren que un ser humano no sea curado el sábado, que no le hagan el milagro de liberarlo de esa enfermedad porque es sábado. ¿Y qué más importante? ¿La sanidad del hermano o el sábado? La sanidad del hermano. Entonces eso es lo que nos dicen. Y la última chin que le voy a decir, cuando yo estaba estudiando para ministro laico, me lo dijo una monjita. Iri, la misa no es más importante que la misericordia de Dios. Si tú vas a salir de la misa, tú vas para tu casa, para la iglesia, y tú ves, y tú pasas por el pasillo y oye una persona quejándose, auxilio, auxilio, abre la puerta, usted tiene que entrar, coger a esa persona e ir con él al hospital, y usted ha celebrado la misa más grande que el que fue. Usted no le puede decir, ay no, después nos vemos, que voy para la misa. Entonces no va a pasar, como dice la parábola de Cristo, ahí se aplica cuando la del samaritano. O sea, es más importante ir a la iglesia que hacer la obra de misericordia. Si hay una obra grande de misericordia, una persona necesitada, olvídese que eso no es pecado mortal. El pecado mortal usted lo hace triple, cuádruple, que el Señor dice, no quiero verte en la iglesia. Cuando usted abandona a un hermano que está en suma necesidad, para usted irse el domingo a alabar y a glorificar al Señor. ¿Qué mayor alabanza? ¿Qué mayor alabanza que ser misericordioso? Como yo, que soy su padre, soy misericordioso. Por él, esa es toda la explicación que hay en esa parábola. No es más importante el sábado que el ser humano. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, y que no seamos fariseos,